se puede decir, pero también está causando, como tú bien decías, mucha preocupación en el efecto del cambio climático. Las lluvias, por ejemplo, están volviendo a causar estragos en Ecuador. Esta vez, las inundaciones afectaron la región de Ibarra, en el norte del país. En menos de 3 días, la ciudad de Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, se volvió a inundar. Un intenso aguacero sorprendió a los habitantes del norte y dejó al menos 20 sectores anegados. La lluvia duró aproximadamente 2 horas y el sistema de alcantarillado volvió a colapsar, al igual que el sábado. Lo que taponan nuestro alcantarillado pluvial no es agua, es material, es sedimentos, es rocas, palos, ramas que vienen desde las faldas de la Imbabura, desde las comunidades de La Esperanza, Guaranguicito, etc. El agua incluso ingresó hasta el hospital regional del IES. La parroquia de Alpachaca, la más grande del norte de la ciudad, con cerca de 40.000 habitantes, fue una de las más afectadas. En este sector, un muro de la unidad educativa Ibarra se desplomó y 1.300 alumnos fueron evacuados. Sí, al momento ya se encuentran suspendidas las clases, los padres de familia están retirando a sus pequeños para evitarnos cualquier tipo de incidente, ¿no? ¡La cebolla, cojan! El mercado mayorista, donde laboran cerca de 500 comerciantes, también resultó afectado. Algunos productos fueron arrastrados por el agua y una pared se derrumbó, por lo que la atención se suspendió por 2 horas. Una situación complicada y nuevamente lo que pasa en Ecuador es como un espejo de lo que podría suceder en el Perú luego. Así es digamos como un fenómeno que podría darse aquí en los próximos días. Recordemos que cuando comenzaron las lluvias en el norte y las inundaciones, semanas atrás se había vivido un fenómeno similar en Ecuador. Meses atrás comenzó esta temporada de inundaciones y lluvias en Colombia y este fenómeno no ha cambiado. O sea, no es que ya pasó, ya dejó de estar. Permanece. Hay muchas regiones en el mundo que están sufriendo el embate de las inundaciones, las lluvias intensas. Lo vemos otra vez, está repitiéndose en Ecuador. Ahora, esto está pasando en Ibarra, esto en el norte del país, o sea, al otro extremo. Pero hay regiones como Guayaquil, por ejemplo, donde no ha dejado de llover, o sea, todavía se están dando lluvias intermitentes. En este momento hay 10 provincias, Ecuador, casi la mitad de las provincias del país se encuentran en emergencia por el tema de las lluvias e inundaciones. Son miles de hectáreas de campos de cultivo que se han visto afectadas por este fenómeno. Entonces es un tema al que hay que prestarle mucha atención, especialmente si tenemos en cuenta que el impacto de las inundaciones en Ecuador ha sido un poco menor al peruano. ¿Por qué? Porque ya tenían una previsión, habían tomado previsiones respecto al encauce de algunos ríos, habían movido población, habían optimizado el sistema de alcantarillado, de desagüe para evitar que muchas calles se inunden. Lo vimos, recordarás, en el norte, en muchas calles en Piura, por ejemplo, parecían piscinas, que estaba el agua totalmente emposada. Entonces sería interesante ver cómo ha cambiado esta situación y qué va a pasar si es que la próxima semana empieza a llover nuevamente en el norte peruano. Más si tenemos en cuenta que hay una alerta en Ecuador que van a continuar las lluvias en los próximos días, en el litoral, en la zona altoandina y en la Amazonía con un poco de menor intensidad, pero van a continuar. Y eso es importante tenerlo en cuenta a partir del anuncio, incluso aquí en nuestro país, ¿no? del Ejecutivo, de este niño global. Que Así claro, es. Sabemos que el anuncio oficial de que hay niño o no hay niño se da después de mediciones que demoran 3 meses casi. Casi al final del fenómeno nos dicen, oye, sí, fue niño. Pero lo concreto es que tenemos que anticipar todas estas situaciones, porque vemos los estragos. Hablando, por ejemplo, del dengue, sabemos que el agua emposada trae dengue. Lo que está ocurriendo en Trujillo con esta niña que acaba de morir, 80 casos registrados en el distrito de La Esperanza, es una situación sumamente preocupante. Así es, y respecto al dengue, por ejemplo, habíamos tenido informes dando cuenta que eso se estaba propagando en Bolivia, que tenían altas cifras de contagio de dengue en pequeños, de niños que habían muerto por un mal diagnóstico de dengue. Que se confundía con COVID, ¿no? Así es, entonces, o sea, era una situación que estaba ahí. Claro, es como que viene Pedro y el lobo, ¿no? Tantas veces avisas que cuando llegue el lobo nadie hace caso, pero no se entiende por qué no hay reacción, por qué no se toman estas medidas, por qué no se fortalece el sistema de salud. No sabemos si hay realmente una alerta roja para estar pendientes con toda la medicación, con todos los insumos necesarios, porque es la población la más afectada. Lo mismo con Defensa Civil. Ya se dieron las partidas de presupuesto, no se han dado las partidas, o vamos a esperar que llueva, que haya otra paralización de los alcaldes para empezar a pelearse. Yo te di, no te entregué, tú no hiciste.
¿Qué hacemos? Así es, recordarás esa región en el norte también que decían, sí, tenemos 10 motobombas, pero 8 están malogradas, claro, ¿no? Y solamente 2, pero una también está a punto de malograrse. O sea, ¿en qué situación está? ¿En qué situación están ahora? O sea, ¿en qué situación estaban antes? ¿En qué situación están ahora? O sea, ya pasó más de un mes de este problema de las inundaciones. ¿Se ha hecho algo? ¿Se ha tomado alguna previsión? O sea, ¿qué ocurre si esto continúa? ¿Hay alguna cifra respecto a los centros médicos, a las postas médicas que sufrieron daños durante las inundaciones? ¿Lograron recuperarse? ¿Han vuelto a sus actividades? ¿Han recuperado el 100% de las atenciones? ¿No las han recuperado? ¿Cómo van las campañas de vacunación? Hay que recordar que antes de las inundaciones, varias regiones de nuestro país ya estaban en una emergencia sanitaria precisamente por dengue. Y que ahora tengas en cuenta que hace unos días ha muerto una niña por un mal diagnóstico de dengue, te apunta a que lamentablemente no se ha hecho nada por revertir esta situación. Porque son cosas que se pueden evitar. No podemos decirle a la naturaleza, oye, no lluevas, oye, detente. Y yo entiendo que los ciudadanos nos podamos encomendar a la fe, prendamos velitas, rogando que la situación no sea crítica, como cuando acá en Lima decimos, ojalá que no llegue ese terremoto terrible que todos nos dicen que va a llegar algún día. Así es. Pero las autoridades tienen que hacerse cargo. Ya, ok, todos los alcaldes dijeron, esto nos ha sorprendido, nosotros acabamos de llegar, no sabíamos. Ya, pero ahora ya te están diciendo que viene un fenómeno de Niño global, que hay una alerta de lluvias. ¿Ya se han preparado o en todo caso están tocando la puerta insistentemente al Ejecutivo para que les transfiera fondos, al MEF? Porque lo que vemos en Ecuador es algo que tranquilamente se puede repetir en el Perú, pero mucho peor. Exacto. Porque como bien dices, en Ecuador sí se tomaron algunas previsiones, no todas, pero están un poquito mejor. Así es, tomaron algunas previsiones, optimizaron su sistema de alcantarillado. En Lima, por ejemplo, no hay un sistema de drenaje para casos de lluvias extremas. O sea, si acá cae una lluvia como la que hemos visto en Ibarra, por ejemplo, o sea, Lima se inunda por completo, porque las calles no están preparadas, no tienen un sistema de drenaje adecuado. ¿Se ha tomado en cuenta eso? O sea, ¿hay algún distrito que ha dicho, oye, deberíamos hacer un estudio para ver cómo hacer? No se sabe. En algunas regiones del país eso se ha tomado en cuenta, se ha analizado eso. En esas regiones en el norte, que vimos que muchas estaban inundadas y ya se había realizado trabajos de mantenimiento. Con cambios, ya había pasado por ahí. Los cambios, el alcantarillado y tal, pero se inundaron igual, se convirtieron en piscinas. ¿Se ha visto algo para reparar esto? ¿Se ha tomado contacto con alguna persona, alguna autoridad regional levanta la mano y dice, oye, por si acaso nosotros estamos haciendo esto o estamos analizando esta situación para evitar que esto vuelva a ocurrir? No se sabe, en el Congreso tampoco, o sea, hay un mutis total, suenan los grillos, ¿no? O sea, nadie dice nada. Es que lo dicen cuando sucede, ¿no? Todos tienen esta sensación de ser bomberos, vamos a apagar el incendio, vamos a reaccionar, pero ¿dónde está la prevención? Una prevención que sabemos es mucho más barata. Al final, cada sol que inviertes en prevención evita que gastes 100 soles en reconstrucción, más allá del drama que viven decenas de familias que no van a recuperar su casa, que van a perder su empleo, que se van a ver afectadas de una manera permanente. De allí que es tan importante trabajar en esa cultura de la prevención que se menciona, pero parece que al final no cala en la